Muy bien, vamos a meternos al ateísmo y al agnosticismo. Y son palabras que, como ustedes me imagino que ya se dieron cuenta al irlas leyendo a través de la lectura por ahí de los materiales que estuvieron revisando. Nos vamos a meter un poquito a la historia para conocer a detalle y ahorita poder compartir también alguna participación de ustedes. Por ahí en el libro nos comparte que en 1939 Hitler desató la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia, y hoy en día otro tipo de guerra se libra y el gran debate sobre la existencia de Dios. Y esta batalla pues se combate con argumentos académicos en lugar de armas, y la pregunta fundamental es si la vida humana tiene un valor divino o es insignificante. Porque al final de cuentas, esto es lo que nosotros necesitamos tener día con día, pero no nada más como una respuesta a un sí o a un no, sino el fundamento que nosotros tenemos, irlo expandiendo, que nosotros nos demos cuenta que a través de la lectura vamos a conocer cómo nos leen este sector social llamado ateos. este, y hay otro ateísmo homofóbico que en su momento también vamos a tratar acerca de ello pues para evitar entrar a esta parte de la crítica o de situaciones que de repente, lejos de ayudarnos a nosotros poder avanzar en todo lo que nosotros creemos y en todas las bases y los fundamentos que tenemos bíblicos, sino más bien que nos sirva para conocer cómo es que piensan ellos, por qué piensan lo que piensan ellos, y aprovechar algo que vamos a ver ahorita en la lectura y defender de una manera más creativa, porque también el Espíritu Santo quiere tratar con esa gente. Dios también vino por todas esas personas pues que están perdidas, que no lo conocen. Y como ahorita estamos entrando nosotros a esta parte del estudio, de la lectura, pues alguno de ustedes va a ser usado para poder, lejos de tener una confrontación de quién tiene la verdad con tú como persona cristiana y una persona atea, lejos de todo eso, que el Espíritu Santo pueda usar tus labios con información que están leyendo ahorita con estos materiales y podamos ganar, ¿verdad? Ese tipo de personas. Entonces, la respuesta a esta pregunta, pues guía las decisiones morales que vemos actualmente en nuestros líderes, y la Biblia señala que las naciones a veces se rebelan contra Dios y sus designios, y esto lo vemos en el Salmo 2, donde dice en el primer versículo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo hoy en el orden mundial. Se están uniendo y no es algo nuevo. O sea, es algo que, si revisamos la antropología, por eso es importante la historia, y también si revisamos la antropología bíblica, pues vamos a tener oportunidad de poder profundizar un poco más ahí y tener un contexto o una interpretación completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Hay creencias principales del humanismo. Por decir, en 1963 la Suprema Corte de Estados Unidos decretó que ciertas organizaciones ateas podían ser clasificadas como religiones. Inclusive hoy ya existe la religión de la muerte, la religión al culto al diablo, la religión al el cristianismo como ciencia ya se tiene también. Y ahí en Hollywood, que nos tocó a nosotros junto con mi esposa poder asistir, ¿verdad?, a un lugar como esos y poder conocer cómo, o sea, esto está avanzando. Esta visita que nosotros hicimos con mi esposa, pues fue hace como unos 8 años, yo creo 7 años atrás. Entonces, ya desde tiempo atrás ellos vienen con toda una preparación para, según ellos, entre comillas, poder dar la respuesta
a la gente que está buscando, ¿verdad? Esas respuestas, pero con las bases que ellos están llevando, pero desde una forma conductualista, ¿verdad? Para seguir manipulando a toda esta gente pensante que está surgiendo, pues después de todo este tiempo de pandemia, ya en este tipo de pospandemia y toda esta apertura a la conciencia, toda esta globalización de conocimiento que tenemos hoy, que la gente despertó esa parte también. Y bueno, hay muchísima información que ahorita está al alcance de todas las personas, pero pues algunos no saben leer o interpretar de la mejor manera lo que aparece, ¿no? Tanto por la parte de la ciencia. Entonces, una de estas religiones es la del humanismo secular, que ya lo tienen como un humanismo. De esta religión surgió el Manifiesto Humanista uno y el Manifiesto Humanista 2, y estos manifiestos contienen las siguientes características. Los seres humanos son resultado de la evolución, que pues bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? A través de la historia, cómo es que nos presentan esta teoría de la evolución. Dice que no existe la deidad ni los propósitos divinos. Dicen que los valores morales son determinados por la experiencia humana, por la ética situacional y no por una ética de reino en la cual nosotros creemos, porque la ética de reino pues es una ética que fue, que es y que será, mas sin embargo aquí pues se adjudica a una experiencia humana, y no por valores morales absolutos como es lo que les comento de una moral de reino. Entonces los valores morales y sexuales se desarrollan a través de la educación secular, que ya ahorita es un hecho, todo lo que vemos en los libros de texto que tienen ya los niños de primaria y todo el avance que han hecho ellos por la parte educativa. El individuo tiene derecho a determinar la vida y la muerte, y este es un punto de vista que permite el aborto, la eutanasia y el suicidio. Entonces la Biblia presenta creencias muy diferentes. En Deuteronomio 30, 19, 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Entonces, si podemos notar por parte de la creencia que se va manifestando a través del humanismo, pues es muy diferente a lo que la Biblia puede presentarnos a nosotros. Insisto, el tema, por eso es importante leer acerca del agnosticismo, acerca del ateísmo y saber cómo piensan, cómo es que han avanzado ellos, ¿verdad? En toda esta evolución de conocimiento. Vamos a hablar que el agnosticismo es la creencia de que es imposible saber si Dios existe. Fue un acuñado por Tomás Huxley en 1869 y se refiere a la falta de conocimiento sobre la existencia de Dios. Y se me hizo interesante poderles poner este pequeño mapa conceptual donde vemos hacia arriba lo que es agnóstico y lo que es hacia abajo gnóstico, ¿verdad? Vemos hacia arriba lo que es algo débil y vemos hacia abajo lo que es fuerte. Por el lado izquierdo vemos el ateo agnóstico y el ateísta, perdón, gnóstico sin la A. Y por el lado derecho vemos al teísta agnóstico y al teísta gnóstico que es fuerte. Entonces vamos a ir descifrando este entrecruce, en qué momento es que se vuelve fuerte, en qué momento es que se vuelve débil, según la lectura que nos ha presentado este autor. El término agnóstico se originó como una contraposición al gnóstico de la historia eclesiástica, quienes afirmaban conocer más de lo que Huxley ignoraba. Entonces, los agnósticos creen que no hay evidencia suficiente para probar la existencia de Dios, y esta postura se basa en la idea de que las cosas espirituales son difíciles de percibir. Les suena la parte que a ellos, a la parte gnóstica, los agnósticos, les cuesta trabajo percibir, entender, porque esta postura
se basa, dice que las cosas espirituales son difíciles de percibir para aquellos que no tienen un entendimiento espiritual, y lo vemos nosotros en la escritura, porque nos dice, porque para ellos es locura, porque no se puede discernir lo espiritual con una mente racional, porque lo espiritual pues se ha de discernir con el espíritu, ¿verdad? Y para discernir con el espíritu pues se necesita nacer del espíritu, y para nacer del espíritu pues se necesita morir a ese falso yo, morir a ese ego artificial, morir a ese pensamiento, a esa creencia, a esos condicionamientos que me han metido a través de la historia de mi vida, y que es lo que me ha llevado a creer lo que hoy creo. Entonces, cuando comenzamos a hacer esa limpieza dentro de nosotros, viene una luz, viene un resplandor a nuestras vidas, y es cuando podemos decir, ya no vivo yo, porque ese falso yo, pues fue todo lo que de una manera u otra me dieron, me inculcaron, las creencias que recibí, hayan sido buenas o no hayan sido buenas, de una forma u otra, todo lo que vino a formar parte de mí hasta que tomo la decisión de que Cristo entre a mi vida, y que entre con esa luz, y tomo la decisión de ir a las aguas bautismales, no solamente para que lave mi pasado, sino también para nacer a una vida espiritual, ¿verdad? Si recuerdan, era el diálogo que tenía Jesús con Nicodemo. O sea, te es necesario nacer de nuevo, no solamente del agua, sino también del espíritu, porque el que nace del Espíritu puede mirar las cosas del Espíritu, va a buscar las cosas del Espíritu, y va a tener una forma de ver, de percibir, de entender, de comprender, de dirigir, de practicar de una manera cotidiana su vida. ¿Por qué? Porque pues vino ese alumbramiento, y cuando viene, explicándolo un poco desde la parte psicológica, cuando viene ese alumbramiento, que sucede una metamorfosis, que se da una metanoia, que viene en Romanos 12, donde, donde viene un cambio, una renovación de entendimiento. Entonces, cuando viene eso psicológicamente a nuestras vidas, viene como un reseteo, donde hay algo que se borra en nosotros, no tanto que lo vamos a olvidar, sino que ese reseteo ya no tiene la capacidad, el poder, la facultad, el fundamento, la base para seguirnos culpando, porque nosotros comprendemos, según el libro de Colosenses, que en esa cruz nuestro Señor Jesús clavó toda acta que nos era contraria, y a través de él, si lo vemos como un juicio, a través de él, como nuestro abogado, pues nos defiende, y todo dictamen contrario hacia nosotros, Jesús dice en esa cruz, si tú me recibiste a mí como tu Señor y como el Salvador de tu vida, pagado está. O sea, aquello por lo que te señalaban, por lo que te criticaban, pagado está. Te van a seguir criticando, van a seguir levantando la mano en tu contra, pero por este reseteo, que por esta comprensión, a través de este lavamiento que tenemos en las aguas, y este nuevo surgir de un verdadero yo en nosotros, que es Cristo en nuestras vidas, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Psicológicamente el verdadero yo de nosotros, es Cristo en nuestras vidas, porque ya no nos perdemos, ya vivimos con una base, con una dirección, con un fundamento. Sé dónde estoy, pero también sé para dónde voy. Y entonces ya lo que vea del lado izquierdo, del lado derecho, ya no me distraen para poderme perder conforme el objetivo trazado que nosotros tenemos. Y es ahí donde, a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos nosotros conocer el propósito por el cual estamos momentáneamente, de una manera pasajera, aquí en la tierra. Y entonces comenzamos a disfrutar más las 24 horas que tenemos, pues, y si el día de mañana Dios nos permite nuevamente ese amanecer, pues lo podemos disfrutar. Y entonces pasa algo ahí impresionante, que lo que Jesús marca en Juan 10,
donde dice, porque he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, cuando entramos a este a nivel de percepción, de vida, de entendimiento, nos damos cuenta que solamente tenemos estas 24 horas y entonces comienzo a disfrutarlas al máximo, las comienzo a disfrutar con intensidad y es ahí donde se comienza a mirar reflejada la alegría de vivir, porque como ya no vivo yo, porque el yo resentido, el yo dañado, el yo enojado, el yo no trascendido, el yo irritado, el yo fracasado, el yo atado, ya no está en mí. O sea, eso fue en el pasado, pero como ahora Cristo vive en mí, nueva criatura soy. Entonces ese falso yo ya no está en mí, pues de repente la gente me lo va a querer recordar a través de poder mirar este entrecruce de fundamentos, de bases que luego ellos de manera científica lo van a querer hacer y van a usar a la sociedad para este señalamiento, pero como se da una desidentificación en nosotros, o sea, ya no me identifico con esto que dicen que fui, ya no me identifico con esto que pasó, porque lo que pasó ya pasó. O sea, y si yo vivo en el pasado, pues voy a desarrollar una enfermedad mental. No voy a tener una inteligencia emocional, mucho menos voy a aspirar para una inteligencia espiritual. Tanto si vivo en el pasado como si vivo en el futuro. Si vivo en el presente pasado o vivo en el presente futuro, porque lo único que tengo es el presente presente. Y ahí es cuando viene con toda su gloria y su majestuosidad, Jesús, a través del Espíritu Santo, a revestirnos con esa alegría de vivir. Si estamos en una prueba, si estamos en una dificultad, lo vamos nosotros trascendiendo. Observemos la parte de la apologética también, que es otra base, otro fundamento. Y esto pues es una disciplina que consiste en argumentar lógicamente en defensa de una doctrina y se centra en temas como la existencia de Dios, la autoridad de las escrituras y la deidad de Cristo. La palabra apologética proviene del griego apología, que significa defensa o respuesta, y los apologistas cristianos pues presentan argumentos racionales basados en la creación, la Biblia y Jesucristo para respaldar la fe cristiana. Entonces necesitamos parte de estas herramientas para entrarle a estos fundamentos, a estos argumentos racionales, no tanto para entrar como a un debate a ver si perdemos o ganamos acerca de lo que se vaya a debatir, sino únicamente nos va a afirmar a nosotros en lo que decimos nosotros creer, en lo que decimos nosotros ser. No es lo mismo sentir que ser. Entonces, a veces la gente siente que es cristiano y no es lo mismo sentir que ser. A veces la gente se siente triste y no es tristeza. A veces la gente se siente derrotado, fracasado, irritado y no es eso, porque una cosa es sentir y otra cosa es ser, pero cuando el sentir determina tu identidad, es aquí donde pues vemos este quiebre en la sociedad, porque cuando caminamos sin una identidad, pues constantemente mis sentimientos me están diciendo lo que soy. Y obviamente, pues que es una mentira que únicamente puede operar en un falso yo, en un ego artificial, porque eso es, el ego pues tiene que ver con esta parte de la mente, de las creencias, por qué creo lo que creo. Y cuando comienzo a meterme a estas preguntas existencialistas, comienzo a tener un ensanchamiento en mi mente con un entendimiento ya no solamente racional, sino con un entendimiento divino, donde el Dios omnisciente a través de su Espíritu Santo comienza a darnos una apertura, la luz comienza a descender con más fuerza a la oscuridad que había en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y entonces ahora la comprensión, como lo dijo Job, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta aquí llegamos a esa certeza,
a esa seguridad, a esa plenitud, a esa convicción, como lo dice también en Hebreos 11, que fe es la certeza, es la convicción. O sea, llegamos a esa certeza, llegamos a esa convicción. No lo veo con mis ojos naturales, no lo escucho con mis oídos naturales, no lo toco con no uso mis sentidos para todo ello, pero yo estoy seguro, ¿verdad? Que eso que no veo será. Y eso va generando una creencia en nosotros y por eso Jesús decía, para el que cree, todo es posible. Y por eso lo mencionábamos hace 8 días también. O sea, si tú puedes creer que este es un demonio, tú puedes creer que este es un mal espíritu, tú puedes creer, porque hay mucha gente, digo entre comillas, cristiana, que habla más en sus pláticas del diablo, de los ataques y de un montón de luchas que tiene, en lugar de hablar, ¿verdad? De las promesas que Dios tiene en la palabra día con día. Hay un sinfín de promesas para poder llegar a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a todo lo que nosotros hacemos hoy en día, pero como estamos a veces tan deteriorados, tan débiles, tan engañados, tan dispersos acerca de lo que somos, acerca de la identidad, entonces pues se me olvida quién soy y entonces pues me afano en el trabajo porque si trabajo más, entonces voy a tener más, Dios me va a bendecir más y se me olvida que no es por lo que hago, sino que es por lo que soy. Y yo ponía un ejemplo, no sé si fue con ustedes la semana pasada, pero yo ponía un ejemplo, o sea, las hijas, nosotros ahorita tenemos dos hijas pequeñas, una de 11 y una de 7 años. Ellas no saben lo que es el pago hipotecario, el pago del carro, el internet, la luz, la comida, o sea, no saben de gastos, pero aquí viven y se acuestan a dormir a gusto y se sientan a la mesa y disfrutan los alimentos. ¿Por qué? Porque son hijas y porque pertenecen a esta casa. Entonces, con esta analogía, donde nos habla la escritura, que al momento de que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, entonces yo o acepto que Él es mi rey, que Él es mi Señor, que Él es mi Padre, y entonces yo vivo en su palacio. Y hay muchas cosas de las cuales no tengo por qué preocuparme, porque eso le corresponde a mi Padre. ¿Por qué? Porque elegí, ¿verdad? Que esa salvación que me ofrece Jesús, donde yo soy el camino, la verdad y la vida, que es el retorno, ¿verdad? Para poder regresar y tener esa puerta, ese acceso abierto para poder regresar a casa con papá el día de mañana que este corazón deje de latir. Entonces ahora comprendo bajo esta premisa de identidad en nuestras vidas que hay cosas que le corresponden a mi padre y que ya no me corresponden a mí estarme preocupando. Otro sustento bíblico dice, miren las aves de los campos, o sea, no trabajan, no, y ni aún mi padre, o sea, les da dónde vivir, les da, o sea, todo lo que le da a las aves. Y la pregunta de identidad, de reflexión es, ¿no serás más que un ave? Entonces, cuando a través de la consejería, porque al final de cuentas es para lo que ustedes están preparando, a través de la consejería te vas a enfrentar con muchas dificultades de identidad en las personas que vas a atender. Por eso es importante a través de esta palabra apologética y a través de más lecturas que van a ir ustedes teniendo las siguientes 2 semanas, para poder tener una comprensión y ya no tener como un señalamiento, como una crítica a estas personas que no creen lo que nosotros creemos, sino ahora buscar hacerlo de una manera diferente y no estar haciendo las cosas de la misma manera. Lo vemos aquí en la imagen, los mormones, los del Islam, los espiritistas, los marxistas, los agnósticos, los darwinistas, los budistas, o sea, y la lista es indeterminable, ¿verdad?
Entonces el propósito, su propósito de ellos, de los apologéticos, es refutar enseñanzas falsas, desafiar el pensamiento no creyente, fortalecer la fe de los creyentes y preservar una teología basada en la Biblia. La apologética se enfoca en dar razón de la esperanza que tiene la fe cristiana, pero aquí sí ocupamos mucho estudio, sometimiento, disciplina, escudriñamiento, usar herramientas de interpretación, herramientas hermenéuticas, exégesis, para nosotros tener una comprensión pues más diferente a como lo tenemos hoy en día de las escrituras. Nos tendríamos que meter a la parte del hebreo, porque no es el mismo hebreo que se habla hoy al hebreo bíblico. Tendríamos que meternos a conocer un poco, por lo menos hay herramientas que podemos usar de internet para poder tener una interpretación de textos del hebreo, del original, y también necesitaríamos aprender algo acerca del griego. No que vamos a hablar griego, pero pues por lo menos saber cómo es que puedo descifrar o cómo es que puedo interpretar una porción, un escrito griego, cómo poder tener una interpretación de ello y entonces nos vamos a encontrar pues con muchas sorpresas, porque una palabra en griego, una palabra en hebreo, pues tiene muchos significados en lo que es el lenguaje de nosotros, el castellano, el español. Entonces se da mucho de repente para que en las interpretaciones se puedan desviar. Ahorita pues tenemos muchas versiones de la Biblia y donde pues sí las leemos, pero hay algunas versiones pues que persiguen ciertos objetivos, pero esto solamente se va descubriendo cuando se llega a esta parte, ¿no? De la apologética y comienza uno a profundizar más acerca de estos fundamentos, de estas bases, de estos estudios. Las características de los ateos y de los agnósticos, según el libro, insisto, que el material que leyeron en esta semana, dice Karl Marx, y es una frase que él ha venido usando, pues fue parte de su formación, por eso esta línea marxista de los que son seguidores de Marx, dice Marx, la religión es el opio del pueblo. La teoría de la evolución descartaba la creación descrita en Génesis, entonces también Freud desafía a Dios y en algún momento creo que vamos a tener oportunidad de poder mirar el familiograma de Freud, porque pues viene de padres judíos este quiebre que se tiene, esta inclinación que tenía hacia las mujeres. Entonces, con todo este contexto, ya cuando lees los textos de Freud, el psicoanálisis, cuando lees las tesis de Freud, entonces si conoces el contexto en el cual él tenía, pues dices, ah, ok, entonces también mucho del contexto que él vivía pues se encuentra plasmado en sus tesis o en sus investigaciones. Entonces, en todo lo que ustedes estarán haciendo el día de mañana, en su trabajo de tesina, que va a ser una investigación pues que van a hacer de manera individual cada uno, cada una, ahí sale a detonar todo lo que no hemos trascendido y todo lo que hemos trascendido cuando comenzamos a leer parte de sus escritos, ahí se comienzan a detonar algunas cosas. Pero bueno, creo que me desvié un poquito el tema por esto de Freud. De la misma forma, Marx, no tengo un familiograma de él, de Freud sí, pero de la misma forma Marx, o sea, cuando te metes a conocer un poco más acerca del contexto, de dónde es donde viene, entonces podríamos encontrar un significado diferente a la hora que leemos, ¿verdad? Decían ellos que son débiles para enfrentar un universo que carece de propósito, de verdad o de significado final. Sin embargo, durante este mismo periodo, también surge Abraham Lincoln, donde es considerado el presidente más amado de Estados Unidos, y Abraham Lincoln dice,
Es fácil imaginar que un hombre mire a la tierra y sea ateo. O sea, eso lo ponía como algo fácil. Pero no puedo concebir cómo pueden observar los cielos y decir que Dios no existe, ¿verdad? Al ver ese firmamento. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, aquí vamos a ir, también la parte de Nietzsche. Él veía el cristianismo como una religión inventada, lo veía como una religión, perpetuada por personas, era lo que me hacía falta aquí, por personas débiles para enfrentar un universo que carece de propósito, de verdad o de significado final. La formación que le dan a nuestros hijos en la preparatoria, este, los maestros que les dan filosofía, muchas de sus bases son marxistas o son a través de Nietzsche. Obviamente son filósofos no trascendentales, hay otros filósofos que trascienden, pero ellos se quedan encerrados en alguna área, en alguna etapa de conocimiento, entonces lo transmiten de esta forma, de una manera persuasiva a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y como no van ellos con una formación bíblica, hasta cierto punto científica o apologética. Entonces, cuando se encuentran con este tipo de hombres dentro del aula, se intimidan porque pues, no saben cómo poder refutar o cómo poder defender en determinado momento lo que ellos creen o su fe, o únicamente cerrar los oídos para que esa información no penetre a sus vidas y por lo tanto, pues que no les genere un conflicto, ¿verdad? De identidad. Muy bien. Voy a hacer una pausa aquí para poder escuchar cómo es que les fue a ustedes con esta lectura. Igual y si surge alguna pregunta, un comentario, adelante. Primero, díganos cómo les fue por ahí en la lectura, con qué se encontraron hasta ahorita donde vamos aquí en la exposición. ¿Quién quiere iniciar? Pastora Angélica, adelante. Buenas noches a todos. Me pareció muy interesante la lectura. La verdad yo no sabía tanto la diferencia entre agnósticos y, Gnósticos. ateos. Ah, ateos, ok. Ateos y los agnósticos. Sí sabía que los agnósticos se metían con la metafísica y Así tenían es. sus libros y todo eso, es toda la onda que yo sabía. Pero se me hizo muy interesante y la verdad que da muchas herramientas este capítulo para poder tener una plática lógica, como dice ahí, ¿verdad? Lógica, sobre todo ayudado de la ciencia, ya la ciencia pues también está en la Biblia, ¿no? Y sobre todo ahí se explican muchas cosas, pero sí hay que tener un conocimiento bueno de la palabra y como dice Pablo, que no nos enredemos en fábulas donde no va a haber un provecho, sino que sepamos con inteligencia y sabiduría saber llevar, ¿verdad? Por un seguimiento a personas, porque a veces se ponen muy duras, muy críticos y a veces no nos dan oportunidad, pero se me hizo muy interesante conocer también eh, los pensamientos de los diferentes y los principales, este, ¿cómo se puede decir? Fundadores, ¿no? Del ateísmo, del agnosticismo también. Me gustó mucho y me dio herramientas para platicar, saber cómo llevarlos, ¿verdad? A la Biblia a través de sus mismas preguntas que tienen. Eso se me hace muy interesante. Y en esa dirección va porque Cristo también murió por los ateos.
Y entonces si nosotros comenzamos a entrarle a esta estrategia de cómo poder presentar el Evangelio o cómo momentáneamente como seguirles el juego. Entonces aquí ya hay una comprensión cuando decía el apóstol Pablo, pues es que yo con los griegos me hago griego, o sea, me hago a ellos no para hacer lo que ellos hacen, sino para ganármelos a ellos. ¿Ah? Entonces, porque el pensamiento o esta parte de su mente era tan flexible, antes de conocer a Jesús no era así, pero desarrolló tanta flexibilidad en su manera de pensar que llegó el momento en que confrontó a Pedro y le dijo, no, 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 a ver, tú eres un hipócrita, por qué con ellos te comportas así como que muy judío y por qué? Y entonces hace este tipo de confrontaciones porque dice, no, no, o sea, no son ustedes, es Jesús a través de ustedes. Entonces ustedes síganle dándole a los judíos que a mí Dios me envió a todas las naciones, ¿verdad? Porque ya tenía una mente diferente y era un evangelio que podía ingresar en aquel momento pues a cualquier área del mundo. Entonces, de la misma forma, nosotros hoy en día muchas veces no nos damos cuenta que con la práctica de la religiosidad, lo único que hacemos es estancar el evangelio porque no puede penetrar a las diferentes esferas del gobierno, de las artes, de la educación, porque tenemos ciertas limitantes pues, que están aquí en nuestras creencias y precisamente estas lecturas, uno de los objetivos que tienen es desbloquear eso, pues para poder expander el evangelio a esas áreas donde anteriormente no lo hacíamos. ¿Quién más sigue? Adelante. Ve aquí Carmen con ganas de participar. Adelante, Carmen, abre el micrófono, te escuchamos. Y luego la pastora Blanquita. Hola, casi así como que no me vea a mí, por favor, ¿no es cierto? No, 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 adelante, adelante. Bueno, en la lectura a mí me interesó mucho eso de la parte de cómo incluso en la persona atea hay diferentes tipos de clasificación, ¿no? Ahí Y de está. dónde deriva, ¿no? Porque yo decía, pues nada más personas ateas, pero no podía identificar esa parte, ¿no? De qué es lo que hace la diferencia de un ateo a otro ateo, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo muchos amigos o compañeros ateos y compañeros y amigos de diferentes tipos de iglesias y de ideas medias locas. Tengo una amiga que cree en eso ¿cómo le dice eso? Del La nueva era. antagonismo, ¿cómo lo dice? Ajá, se va mucho a lo de la ciencia y todo eso, ¿no? Pero también hay una parte en la lectura que decía, ¿no? Que algunos ateos tuvieron algún trauma de niños, ¿no? Venían de problemas familiares o que pasó algo Ahí en su está vida. Freud. Ahí está Freud como Exacto, ejemplo. Ujú. exacto, que pasó algo en su vida que en un futuro hizo que tal vez dijera, pues mejor no creo en Dios, ¿no? Debido a lo que le pasó. Entonces, analizando todo esto, yo digo, tal vez por esa parte, por eso que yo desconocía, no pude como que identificar, ¿no? Porque mis amigos o compañeros, algunos son ateos, ¿no? Porque sí me ha pasado, ¿no? De que, por ejemplo, tengo un amigo médico que una vez perdió a su bebé y me dice, quiero que tú me expliques por qué pasa eso, ¿no? Pero yo no creo en Dios. Y yo así de, preferí no contestar porque pues yo dije que en este tiempo de dolor y todavía que no cree en Dios, pues no va a haber nada, creo que yo le pueda decir que lo vaya a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y así. Sí, sí, y fíjense que hay una línea ateísta. Ojo con esta línea ateísta. Son muy exitosos en lo que hacen,
son muy respetuosos, muy productivos, muy creativos, pero es una línea de ateos que no creen en el Dios fanático de los cristianos. Porque a veces se vuelve un fanatismo en el cristianismo y obviamente se convierte en un falso Dios. Entonces, esta línea de ateos, por eso les decía, ojo, esta línea de ateos a veces son más cristianos que los que van en la iglesia porque las bases y los fundamentos que ellos tienen y que ellos practican de manera cotidiana, o sea, están mucho más cercanos a los propósitos que Dios tiene a estar únicamente congregándome, no porque diga que congregarse no sea bueno, ¿verdad? No, no me refiero a esa parte, sino que muchas veces la gente cree que yendo al lunes a la iglesia, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y luego el domingo al culto, a veces creen que por lo que hacen van a ganar la salvación y la salvación pues no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces aquí es donde comenzamos a ver un cristianismo religioso, dogmático, con un montón de tabús, que entonces ahora como yo hago y tú no haces, entonces quien se va a ir al cielo soy yo y tú te vas a ir al infierno, porque no haces esto, no haces esto. Y cuidado con esa parte, porque nos enfrentaríamos a la charla que tuvo Jesús con María y con Marta. Marta hacía muchas cosas, María no, únicamente pues buscaba poder pasar tiempo con él. No, no con esto quiero también decir que no vamos a hacer nada o que únicamente vamos a estar en una contemplación las 24 horas, pero la verdad que hay cosas más asertivas, hay cosas que podemos nosotros hacer que que realmente llevan al propósito, ¿verdad? A una persona. Y hoy en día hemos caído a la trampa que, que tener un gran edificio con una muy buena multimedia, con unos artistas de cantantes, y que muchísima gente vaya y se congregue, a veces hemos caído como al error de pensar o de creer que ese es el propósito de Dios, cuando el propósito de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Porque hay mucha gente que asiste a la congregación, pero que no tiene una convicción, que si hubiera una manifestación del diablo en ese lugar o en sus casas o en sus familias, sabrá Dios qué pasaría, o que tengan que tomar una decisión, ¿verdad? Que tenga que ver con su fe, lo más seguro es que negarían a Jesús. Entonces, pues, ¿de qué serviría que la gente esté yendo 5 años, 10 años a un lugar donde no se desarrolló una convicción? Y aquí, pues, es como una confrontación que nos viene también a dar el autor acerca de nuestras creencias, acerca de las convicciones que nosotros vamos desarrollando en nuestra vida y qué tan afirmado estoy en el propósito que Jesús estableció en nosotros. Estaríamos, un día llegó un hermano y me dijo, pastor, me dice, fíjese que tuve ya ve cómo andan los testigos de Jehová y que me encuentro con uno de esos en la calle y ahí nos aventamos, ya ve pues todo lo que usted nos ha dado aquí en el instituto y las clases y pues él que no había infierno y yo que sí había infierno y él sacaba versículos y yo sacaba, no hombre, y que nos damos un buen agarre ahí. Y seguimos la plática, yo estaba escuchándolo, y a final de cuentas me dice, pastor, dice, ¿y si hay infierno? Y así como, ¡ah! No, Pablo dice hombre, se que lo no ganó nos el metamos, testigo. ¿no? Dice que no entremos, es mejor perder una discusión pero ganar un alma y que no entremos en ese tipo de controversias. Híjoles, pero es el ego, pastora. Es el ego el que quiere ganar. A mí en una ocasión me mandaron una carta, hicimos un cierre, ahí trajimos a una persona, a Emanuel Opong de África,
y fue algo impresionante. Y cerramos la plaza en Siracuaretiro y rentamos una plataforma. Fue algo muy, muy impresionante y hay una señal muy fuerte, ¿verdad?, de lo que pasó espiritualmente ahí en ese lugar. Entonces, a la siguiente semana me manda un escrito el sacerdote ahí del pueblo diciéndome que quería platicar conmigo. Y la persona que me llevó el escrito, le digo, dile que es la misma distancia, si yo voy para allá o si él viene para acá. Y ahí quedó. Ya luego la siguiente parte insistió en que fuera yo para allá. Y le dije, nos podríamos ver en la plaza, pero si hay como un micrófono, una bocina y que la plática que vamos a tener la gente la puede escuchar. Entonces no aceptó ese término y yo tampoco dije, bueno, ¿para qué me voy a exponer a hablar con un hombre que ni conozco y que con mucha seguridad vaya a tener alguna represalia acerca de lo que hicimos? Bueno, por lo menos si voy a tener una victoria, que me avergüence, pues que sea en público. Yo estaba seguro que no me iba a avergonzar, no por mi ego, sino por el poder del Espíritu, ¿verdad? En nosotros. Entonces nos se dio algo impresionante. Tenía años, años, años el sacerdote ahí y de manera inexplicable dejó la parroquia. Y se aventó como 6 meses la parroquia sola, de que venía un cura, luego venía otro y mandaban otro, y ya después volvieron a acomodar a otra persona. Pero al punto al que voy es que cuando desarrollamos una convicción nosotros en lo que somos y todo lo que hacemos, porque lo que hacemos está determinado por lo que somos, no lo que hacemos determina lo que somos, no, o sea, todo lo que hago determina o habla de lo que soy. No hago para ser, hago porque soy. Y a lo mejor este principio es un poco confuso en algún momento para entender en la congregación, porque hay gente que se afana y se aferra a hacer, 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 hacer. Por decir una mujer, una líder en la iglesia, porque yo las he conocido, o sea, impresionante, o sea, cuando he platicado con los esposos, me dicen, es que usted no conoce a mi esposa. Es que aquí es un ángel, pero en la casa es un diablo. Así, así literalmente. Le tocaría conocerla más. Es más, le voy a grabar voy a poner ahí el micrófono, el teléfono para estar grabando. Y híjoles, cuando lo hizo y yo escuché, digo, no, hombre, mejor ni me hubiera puesto. Porque a veces uno como pastor también cree que esas personas que sirven y que sirven y que sirven, pues sí nos ayudan a nosotros mucho a sacar la chamba de la iglesia, pero ¿cómo viven en casa? Y eso también a mí me ayudó porque el Espíritu Santo trató conmigo, ahora más bien de trabajar el ministerio de manera familiar. O sea, que los que vayan involucrándose al ministerio, pues sean familias, que no sean individuos solamente, que sean familias y más cuando están casadas. Pero bueno, vamos a escuchar a la pastora Blanquita. Adelante, pastora. Buenas noches a todos. Sí, a mí me gustó también mucho toda esta lectura, ¿verdad? Para conocer ya precisamente esa diferencia de ateísmo, agnosticismo, y sobre todo porque la parte que más me gustó es donde viene que precisamente los creadores, los que le dieron nombre a estas doctrinas, pues traen un trasfondo, ¿verdad? En su psique, y por eso se van a que no, Dios no existe. Hay un ejemplo también de una mujer, ¿no? De que, bueno, ella quería a fuerzas el apellido del papá y como el papá pues no aceptó al niño, no la sostuvo todo y luego tiene otro y le va igual y todo, pues realmente ella por esas razones habla en contra de Dios o no acepta a un Dios, ¿verdad? Un poco pues me sucedió a mí de jovencita, ¿verdad? No aceptaba un Dios por la situación que vivía
pero bueno, tampoco me dediqué a buscar de él, a leer la palabra. Realmente sí tomé la Biblia, no entendía nada. Pero lo que me gustó mucho es que precisamente por esos daños emocionales, por la desconfianza total, por las expectativas de irreales, ¿verdad? Las creencias reprimidas, todo eso viene en la lectura. La verdad torcida y finalmente una conciencia cauterizada, pues son los que llevan a creer o no creer en Dios y hasta hablar mal de Dios, ¿verdad? Como la persona conocida de Carmen, no me acuerdo, que fallece su bebé y todo, pues es que estoy enojado con Dios, pues sí, es una reacción normal, ¿verdad? Sí es una reacción normal, mucho más cuando no conocemos a Dios. Pero pues realmente conociendo a Dios, pues no es que aceptamos esas situaciones, pero bueno, las tomamos de otra manera, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora creo que por lo que he estado escuchando en sus lecturas y hasta ahorita lo que va de la clase, este, creo que estamos teniendo bases más sólidas, entonces, en lo que creemos y ir respondiendo también, ¿no? A esta parte de por qué creo lo que creo. Y ahorita lo que comentaba, Pastora, pues es bien interesante porque a final de cuentas ya lo que creo ya no es tanto por lo que me dijeron, sino que ahora la creencia pues la someto a esta parte, ¿no? Que dice la escritura, que lo ponga en la balanza y a final de cuentas quedarme con lo que me ayuda y desechar lo que no me ayuda. Y en este punto también podríamos hacer como un paréntesis para meter la palabra pecado. Y, y cuando hablamos de pecado, pues nos vamos a encontrar con estereotipos, nos vamos a encontrar con creencias, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas por ahí que probablemente lo que para ti sea pecado, pues para mí no es. O lo que para mí sea pecado, para ti no sea pecado. Y entonces, cuando lo dejamos así suelto, de manera muy generalizada, según las creencias, las convicciones de cada uno de nosotros, es ahí donde se comienzan a dar los conflictos. Hay una explicación para pecado en la Biblia, pero a veces no es tan sencillo o tan fácil de entenderlo. Ok, cierro el paréntesis. La incredulidad puede surgir, gracias Pastora Blanquita, la incredulidad puede surgir de experiencias personales, dolorosas, conflictos morales, lo decían ahorita de esta mujer, ¿no? Magdalene Murray, una conocida atea del siglo XX que comenzó su desafío contra Dios después de enfrentar rechazo en relaciones personales y dilemas morales. Se dice por aquí que su desconfianza pues era en un Dios amoroso que se convirtió en negación cuando endureció su corazón y confió exclusivamente en sí misma. Vemos aquí en la lectura acerca de ella cómo la historia ilustra cómo las dudas pueden transformarse en incredulidad cuando se rechazan creencias previas debido a experiencias negativas. Entonces hay una modificación neuronal, hay una afirmación en las nuevas rutas neuronales, en las nuevas estructuras que estoy poniendo sobre las estructuras que tenía. Entonces se hacen unas líneas diferentes que se van dando a través de los hábitos, unas rutas neuronales, y cuando comenzamos a desarrollar estas rutas por los hábitos que se terminan siendo una creencia que va a determinar el carácter, el destino en nuestras vidas, entonces ya comenzamos a mirar como ahorita lo dice aquí la lectura, ¿no? Esta historia ilustra cómo esas dudas pues se pueden transformar en una incredulidad cuando se rechazan creencias previas debido a experiencias negativas. O sea, no fue precisamente que no fuera cierto, que no tuviese un fundamento,
sino lo que determinó que ella creyera en lo que terminó creyendo, pues fueron sus experiencias negativas. Y mucha gente que tenemos hoy en día que es atea, pues muchos de ellos son hijos cristianos, o no sé si ustedes conozcan o desconozcan de esa área, pero muchos hijos de cristianos hoy en día, pues son personas ateas y que tienen cierto resentimiento, cierta ira, cierto enojo con toda esta práctica cristiana. Yo les he compartido que en una ocasión estuve en un funeral de un compañero pastor, muchos años se entregó al Evangelio y llegó un joven con sus pantalones muy flojos, rotos, un poco abajo se le miraba su calzón, ¿verdad? O su boxer, pelo largo, con aretes en la cara. Y cuando llega y se para frente al ataúd, les comienza a decir a las personas, quiero que todos los de la iglesia se larguen de mi casa, dice. Dice, ustedes me robaron a mi padre, decía. Y pues el muchacho se había perdido, se había extraviado y cuando supo de que su papá había fallecido, pues fue y estaba ahí en ese ataúd, pero pues de una manera pues probablemente irresponsable de la forma de dirigir la pastoral por parte del pastor, pues se inclinó más a la iglesia que a su familia y pues era el mayor. Entonces, pues fue un caso muy difícil de atender. Yo lo puedo comprender desde la formación, ¿verdad? Que tenemos, pero difícil de entender desde la parte ministerial, pastoral que tienen las personas, porque la mamá decía, pero es que cómo Dios puede permitir que esto esté pasando cuando nosotros le hemos servido, te hemos dedicado nuestra vida y buscan la parte de la justificación, pero recordemos que en Oseas 4:6 nos dice la escritura que el pueblo, las familias, las personas, sus hijos se pierden porque les ha faltado conocimiento. A veces nos cuesta trabajo someternos a una disciplina, como en este caso lo que es aquí la carrera, pues implica una disciplina de lectura. Yo estoy seguro, segurísimo que ustedes que han estado leyendo los materiales van a marcar una diferencia completa probablemente a alumnos o alumnas que estén cursando en este mismo nivel que ustedes, pero que no lo hacen con el tiempo, con el debido respeto de poder tener la formación, de seguir el proceso que se va llevando en esta formación para poder llevar a cabo un ensayo donde voy a plasmar, ¿verdad? Todas esas experiencias, eso que resumo en estas lecturas y ahí uno mira el trabajo y hay unos trabajos pues muy avanzados de algunos, otros no muy avanzados, no muy profundos y a veces pues se ve como, no es tanto que la gente no entienda o no sepa leer o cosas así, más bien a veces mira uno como la falta de interés que tiene todo esto. Voy a tratar de ir aterrizando. El ateísmo y el agnosticismo comienzan con dudas causadas por el daño emocional, rechazo, trauma, falta de amor en las primeras etapas de vida. Mucho de esto lo han mencionado ahorita ustedes en su participación. Una desconfianza total, falta de confianza en las figuras de autoridad falibles que hablan de Dios y la religión, o sea, como que se escucha muy hueco eso que me comentas. Nosotros tenemos a una compañera que aquí que trabaja con nosotros y cuando estaban haciendo un diagnóstico aquí de la empresa, ella como que sintió cierta molestia cuando tocaron el punto de familia y me dice es que familia a mí no, o sea, familia, realmente qué es familia, decía porque, y ya cuando comenzamos a revisar el contexto de ella, pues es que está todo distorsionado. Y te estoy hablando de una niña que nosotros conocimos junto con mi esposa, que tendría yo creo 6, 7 años, ahorita ella es profesionista, que fuimos pastores de ellos en algunos años en el pasado.
y que se extravió en alguna parte de la formación. Sí es profesionista ahora, es una licenciada, pero algo pasó, algún quiebre pasó y precisamente va en esta dirección, una falta de confianza en las figuras de autoridad falibles que hablan de Dios y la religión y como que suena hueco, ¿verdad? Esa parte, a expectativas irreales, pensamientos equivocados acerca de Dios y la religión, creencias reprimidas, lo tienes que hacer porque yo te lo digo, porque es tu deber, porque es tu obligación, si no te vas a ir al infierno. No creen en un Dios todopoderoso y amoroso. Hay una verdad torcida. El éxito proviene de los logros obtenidos. Hay una conciencia cauterizada, que era lo que nos mencionaba ahorita la pastora Blanquita, y son insensibles al toque divino. Y a final de cuentas, pues se termina con una negación. Y en 1 Timoteo 4 del 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues no podían tener una interpretación. Tuve yo una experiencia por allá como en el 2022, casi a finales del 2022, y unos hijos espirituales de un servidor de otro país en algún momento se atrevieron a mandarme un escrito con este texto y me dijeron, es que ya no queremos seguir con el acompañamiento que usted nos da, porque hemos visto que en las clases, hemos visto que en todo lo que enseña, usted ya se extravió, me dice. Y bueno, ya me dio el tiempo, ¿verdad? Para poder tener una plática con ellos y a final de cuentas, o sea, no desistieron, siguieron en esa parte. Obviamente no son personas que ahorita estén bien o anden bien, porque es mucha la religiosidad, es mucho el dogma, es mucho, o sea, las cosas se tienen que hacer así, te quieren meter a un molde así cuadradito y ahí todos tienen que caber en ese molde y entonces ignoran la diversidad, ignoran que Dios nos hizo diferentes a cada uno y sobre todo con todos estos, con todas estas lecturas que no son lecturas recientes. Me gustaría que ustedes fueran cuando se les comparte un material, que vayan a la fecha, en qué momento se escriben esos materiales y se van a llevar sorpresas porque muchos de los materiales son escritos el siglo pasado. Entonces llevamos un rezago de acoplamiento a la luz que tuvieron estos hombres, estas mujeres, y ya llevamos 24 años de este siglo, y tal parece que apenas vamos entrando a algún conocimiento que desde el siglo pasado han querido transmitir, pero por ideologías, por creencias, por dogmas, pues esto no había podido llegar como lo está haciendo ahorita, ¿verdad? A la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué clase de Dios existe? Con base a las 4 líneas de pensamiento clásicas, el argumento del ser, debido a que todos llevamos en nuestro interior la idea de un Dios esencial, el argumento de la causa primera, debido a que el Creador creó el universo de la nada, Dios es todopoderoso, el argumento del hombre, debido a que los seres humanos toman decisiones morales, sacrificiales para su beneficio y el de otros, Dios es moral, y el argumento del diseño debido a que Dios diseñó el mundo con toda su complejidad, por ejemplo, el equilibrio entre frío y calor y el intercambio entre gases entre las plantas y los humanos. Dios es inteligente en gran manera. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué clase de Dios existe? Con base a estas 4 líneas de pensamiento clásicas. Podríamos ver en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. ¿Cuál es el peligro de que estas afirmaciones de este Dios se expandan en el mundo? Que no lo podrían controlar, que habría libertad de pensamiento,
que no llegaría a la destrucción profetizada en Apocalipsis. O sea, si se mantienen estas afirmaciones, se expanden estas afirmaciones, se multiplican estas afirmaciones en la sociedad. Si tuviéramos acceso a los medios de comunicación de manera masiva, si estamos con hombres y mujeres preparadas de manera científica, hablando de maestros, de maestras, para poder presentar una filosofía diferente, una hermenéutica diferente, una ciencia diferente a los alumnos desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Entonces tendríamos el día de hoy una sociedad completamente diferente. ¿Por qué no hay un avance en todo esto, en estas afirmaciones, en estas 4 líneas clásicas de pensamiento? Porque pues si esto trasciende de una manera global, pues lo que viene, insisto, profetizado, pues no se cumpliría, porque el deterioro del pensamiento en la sociedad va relacionado con el afán, con el dominio, con la fama, poder y prestigio, que eso se da en una persona natural, en una persona racional, en una persona científica, en una persona que se basa conforme a la antropología humana y que sigue estudiando el comportamiento de los seres humanos y que ya están preparando el siguiente paradigma para mantener un control o un dominio como fue ahora en el tiempo de la pandemia y que pues sí lograron un dominio masivo, pero también se dieron cuenta que no tienen un control en su totalidad, porque hubo hombres y mujeres que nos rebelamos ante estas prácticas, ante esta intimidación, y no nos quedamos en casa, no nos quedamos encerrados, o sea, salimos a hacer luz, a compartir la verdad, andábamos en los hospitales, andábamos visitando familias. En varias ocasiones a mí me llegaron a parar, me tocó volar en aviones de 150, 200 pasajeros, íbamos 3, 4 personas en los aviones. O sea, me tocó vivir esta experiencia de una manera loca y triste también, porque yo decía, ¿dónde está el Dios en el que decimos nosotros creer? Y me llevaba a ciertas reflexiones. Entonces, surge esta pregunta: ¿para qué te sirve esta información como consejero familiar? Que ahorita algo ya lo han compartido. Como consejero familiar, pues tener un conocimiento sólido sobre el ateísmo y sobre el agnosticismo puede ser beneficioso para varias razones. Una, comprender las perspectivas de los aconsejados. Algunos de tus aconsejados pueden ser ateos, pueden ser agnósticos o pueden estar lidiando con familias que tienen estas creencias. Entonces ya tú como consejero familiar, que tienes un entendimiento claro sobre estas perspectivas, pues te va a permitir ser más empático y también ser más comprensivo hacia puntos de vista, y esto lo que puede mejorar la calidad de vida terapéutica. Por lo tanto, la persona que recurra a un servicio tuyo como consejero, si es cristiano y si está envuelta en una familia ateísta, pues ya vas a tener una comprensión de lo que esté pasando en él, y también le vas a estar sugiriendo, dando un acompañamiento diferente, pues para que pueda tener una vida en abundancia, ¿verdad? Como nos lo promete Jesús, no solamente mandar a las personas a orar, sino cerciorarnos que realmente comprendan lo que está siendo revelado por el Espíritu Santo, insistir, 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 hasta que vengan esos momentos, ¿verdad? De que las personas dicen, entonces cuando viene ese alumbramiento, cuando vienen estos tiempos gestal, donde se cambia la interpretación, donde se puede vincular realmente un entendimiento, entonces sobre esas bases seguimos nosotros construyendo y edificando, pero sobre un entendimiento que ya tienen, ¿verdad? Las personas. Inclusive la terapia transpersonal, pues va dirigida en ese objetivo. O sea, no soy yo el terapeuta quien tiene la solución a tus problemas. O sea,
tú tienes la respuesta, tú tienes la solución, necesitas acompañamiento, solamente te voy a acompañar para ayudarte a descubrir lo que ya está dentro de ti, pero no soy yo. ¿Por qué? Porque en esta formación antagónica, pues permitimos que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe tanto a nosotros como terapeutas, como ellos como aconsejados, y son manifestaciones sobrenaturales de entendimiento que vienen en las personas porque son bases, o sea, son fundamentos que las personas a veces pues ya no llegan a regresar después de que se dan de alta en la terapia. Oye, ¿cómo estás? No, pues practicando lo que aprendí y trascendiendo y teniendo un nivel de vida diferente. ¿Por qué? Porque consolidas con base, con fundamento a una persona y por lo tanto la respuesta que va a tener a su manera de vivir va a ser completamente diferente. También evitar prejuicios, tener un conocimiento sobre el ateísmo y sobre el agnosticismo, pues nos va a ayudar a evitar prejuicios involuntarios o estereotipos que podrían surgir en tu práctica. Esto es esencial para brindar un ambiente de consejería imparcial y sobre todo, pues que sea sin juicios. Facilitar la comunicación, comprender las creencias, los valores de tus aconsejados, ateos o agnósticos, ya que puede ayudarte a establecer una comunicación más efectiva y se puede utilizar un lenguaje y un enfoque que sean respetuosos de sus creencias, lo que puede fomentar una comunicación abierta y efectiva. Y ya si hablamos de una resolución de conflictos, pues vamos a ver que si estás trabajando con familias donde las diferencias religiosas o creencias son una fuente de conflicto, cuando comprendemos tanto el ateísmo como el gnosticismo, pues esto te va a permitir abordar estos problemas de manera equitativa y eficaz, siempre buscando de manera sabia no afirmar algunas verdades que están en tus creencias, que están en tus convicciones y no afirmar de repente algunas cosas en este tipo de familias o en este tipo de aconsejados, porque a veces eso es lo que nos hace perder a un discípulo o a un candidato del día de mañana que va a venir a Cristo, ¿verdad? A sus vidas. A veces todavía no es el momento, sí va a llegar, pero hay que ser sabios de una manera asertiva para saber el tiempo, el momento y la palabra adecuada. Ofrecer perspectivas imparciales. Como consejero, pues debes ser neutral y no sesgado en tus opiniones, tener un conocimiento sólido sobre diferentes creencias religiosas, que también es parte de lo que vamos a hacer en los siguientes meses, incluyendo el ateísmo, el agnosticismo, y te ayudará a brindar perspectivas imparciales y a guiar a tus pacientes hacia una solución que sean adecuadas para ellos. Y pues bueno, con estas indicaciones cerramos o concluimos la clase de hoy y pues invitando a cada uno de ustedes a seguir fortaleciendo, ya que el día de mañana uno de los objetivos que se persigue pues es que la red crezca, ¿verdad? Que la red de consejeros se amplíe, no tanto por cuestiones egoicas, sino más bien por cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Hemos sido enviados para darle una forma de vivir diferente, para enseñarle una forma de vivir a la gente diferente. Y si lo va a hacer a través de que vayan contigo a terapia, pues se va a encontrar con un consejero, con una consejera que ha trascendido y que por lo tanto con esa trascendencia la Biblia dice nadie puede guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces difícilmente vas a poder guiar a una persona a lugares donde no has conquistado. Entonces tenemos nosotros el compromiso principalmente de ir alcanzando cada vez mejores niveles de una relación con el Espíritu Santo para que las personas que están requiriendo de nuestro servicio de manera profesional, pues poderlas encauzar también, ¿verdad? En esa dirección. Adelante, no sé si quieran dar algún comentario final.
Yo pastor, Sí, Carmen, adelante. ahora sí quise participar, ¿no es cierto? Sí, adelante, Eh, adelante. con referente a lo que usted dice, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que se ha acercado gente a contarme, ¿no? ¿Por qué no cree en Dios? Me pasó mucho una vez un compañero anestesiólogo se me acerca, que supo que era yo cristiana y me dice, yo también iba a una iglesia cristiana. Y así como que, ¿por qué me dices eso a mí, no? Y me dice, mi papá es pastor. Y le digo, ajá, doctor. Y me dice, pero yo ya no voy, yo no creo en Dios y todo eso, ¿no? Y te voy a decir por qué no creo. Me dice, mi papá fue un hombre que nos maltrataba mucho. Incluso llegó a golpear a mi mamá y pues era pastor, dice. Ahorita tiene su nueva familia, tiene sus nuevos hijos. Y yo no creo en nada de lo que él hace. Realmente yo no creo que él haya cambiado y todo así, ¿no? Y en ese momento, pues, yo conocía poco, recién empezaba en esto, ¿no? Entonces, pues, no supe qué decirle, ¿no? Y ahorita que usted contaba la historia, ¿no? De cómo a veces hay personas que creyeron en Dios, pero ahorita, pues, ya no creen, ¿no? Y otro amigo igual, médico, muy inteligente, él me dice un día igual, yo también era cristiano. Y yo así como que sí, yo tocaba el piano en mi iglesia, pero dejé de ir porque no me agradó la gente. Y me dice, ¿no? ¿Qué me dices al respecto? Y pues yo no tampoco supe qué decir, ¿no? A veces el que uno no conozca, ¿no? El que uno no sepa este tipo de información hace que pues tú no puedas ayudar a las personas, ¿no? Que en ese momento están confiando en ti y pues realmente ahorita pues tiene años que no veo a esos médicos, no sé ni dónde andan, ¿verdad? Pero pues yo creo que si en su momento yo hubiera conocido lo que estoy conociendo ahorita, lo que yo conozco, tal vez hubiera podido ayudar, ¿no? Claro que Dios tiene sus tiempos para cada uno, ¿no? Pero si hubiera sido diferente y el poder conocer y aprender todo esto, pues es bueno, ¿no? Para ayudar a personas, ¿no? A encontrarse y a dirigir su vida nuevamente. Sí, Carmen, fíjate que ahorita escuchándote hablar, surge un rema del Espíritu Santo y una afirmación también a lo que ha venido haciendo Dios con nuestra vida. Y creo que a las personas a las cuales Dios nos está preparando para ir es a este tipo de personas, de manera personal. O sea, yo te estoy escuchando y hay muchas interrogantes que yo me hice en la institución, porque yo llegué a confrontar a los mandos intocables de la institución y yo les decía, no, es que yo te estoy hablando, primero soy oveja y después soy el nombramiento que me han dado en la institución. Entonces, cuando yo veía como un autoritarismo, este, yo decía, o sea, ¿cómo es posible que se predique de un Dios verdadero y que esclavicen y aten tanto a la gente que la lleven a veces hasta la destrucción? Porque pues soy testigo de un montón de separaciones que se han dado y lo que mencionaba ahorita también ella, o sea, pastores, o sea, que el Dios que ellos predican no tuvo el poder para poderlos mantener en la relación con su esposa. Y tuvieron que irse con la hermana porque ella sí era una mujer de Dios y ella sí les iba a ayudar. O sea, es impresionante todos los golpes que se han vivido en la sociedad y que este tipo de personas como las que habla
Carmen. Creo que yo anhelo el encuentro con esas personas, ya lo he tenido con personas ateas, pero con este tipo de ateísmo. O sea, no es que sean ateas en Dios, o sea, ellos creen en un Dios verdadero, pero no creen en el Dios que le han predicado sus padres. No creen en el Dios que los llevó a abandonar sus vidas. Y entonces, en esta dirección, creo que lo que acabas de decir es muy interesante. Pastora Laura, no sé si quiera dar alguna aportación. Bueno, pues muy interesante el tema y muy necesario, ¿verdad? Muy edificante. Yo viví una experiencia, mi hija tuvo un novio que era ateo, ella pues no está firme en las cosas de Dios y en el tiempo que ella anduvo con él, pues yo no desaproveché para hablarle del amor de Dios y tratar de acercarlo a Dios, pero sí se dio un momento en que él influía en la vida de ella, donde ella decía que ya no creía en Dios. Y, pues desde que ella empezó a andar con él, yo me metí duro en la oración y ayunando y rogando al Señor. Y pues cuando uno se acerca a ellos para evangelizarlos, para hablarles del amor de Dios, se lleva la experiencia a uno de una manera, pero cuando se acercan a tus hijos, se viven otras experiencias porque a mí me dolía mucho que ella dijera que ya no, hija, estoy hablando, pues que ya no quería nada, ¿verdad? Y pues varias veces traté de darle más bien le di el mensaje de salvación y le pasó una circunstancia de, de problemas durante la vida y dejó de creer en Dios, pero mm, pues no quiso nada de Dios y al final él se alejó de mi hija, pero viví mucho dolor, mucha tristeza de ver cómo influía él en la vida de ella y al final pues Dios me dio la victoria. Por otro lado, hay otro joven que también era gnóstico, o, bueno, gnóstico, agnóstico, algo de eso, y poco a poco se ha acercado a Dios, eh, estaba muy metido en las drogas y Dios lo hizo libre. Luego volvió al mundo y otra vez se ha acercado a la iglesia y empieza otra vez a caminar con Dios y estamos orando que Dios lo fortalezca para seguir en el camino. Esas Sí, experiencias he tenido. sí, sí, pastora. Y fíjense, les voy a dar así como un pequeño adelanto, espero no les caiga de peso. A veces nosotros hemos visto el alcoholismo como algo malo o la drogadicción como algo malo. Y más sin embargo, digo, lo hablo de esta manera porque de ahí nos sacó Dios, al menos un servidor, y no fue malo. O sea, me enseñó a poder comprender lo que siente el adicto, cómo vive el adicto, hasta dónde puede llegar un adicto a las drogas. Me ayudó a comprender el alcoholismo. Entonces, una de las deficiencias que a veces se tiene hoy en el cristianismo dogmático es satanizar a la prostituta, al alcohólico, al drogadicto, al asesino. Y a veces son las personas que Dios va a usar para hacer cosas que no ha hecho un puritano o una puritana. Alguien que ha
yo me recuerdo, o sea, Dios me trajo yo llegué a los pies de Cristo destruido. Yo terminé con una familia, me casé a los 15 años, tengo 3 hijos con la mamá de mis hijos, y así, con esas características, yo llegué a los pies de Jesús. Ya estando metiéndome en la iglesia, un día el pastor se me acercó y me dijo, ya tenía como 2 años, creo que había yo, sí, un 23 de marzo del 2007 fue que yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y ya habían pasado, me parece, como 2 años cuando él me dice es que no es bueno que estés solo, estás joven y necesitas casarte, ya estás divorciado, ya no tienes un compromiso, y aquí hay varias mujeres que me han preguntado sobre ti, que qué va a pasar, y así como que yo no quería saber nada, absolutamente, esta parte yo me estaba encontrando en un enamoramiento con Jesús tan impresionante que se convirtió en mi todo, porque era tiempo con Él, tiempo con Él, tiempo con Él, tiempo con Él, y sabía que al momento de entrar a una relación, pues ya esa relación iba a implicar dedicar tiempo a otra persona. Mas, sin embargo, bueno, ahí fluyó. Dios nos puso, ¿verdad?, a una mujer con la que compartimos hoy, celebramos ya 15 años de relación, de matrimonio con ella. Tenemos 2 lindas hijas. Cuando yo estaba operado para no tener familia, o sea, que vivimos milagros tan impresionantes, tan sobrenaturales por parte de Dios, para nuestra vida. Pero ahí, de toda esa bajeza, de toda esa vergüenza, de toda esa basura, de todo eso reprochado por la sociedad, fue que nos toma Dios y nos hace unas personas diferentes. Entonces hoy comprendo que desde un pensamiento transpersonal y trascendente, o sea, las dificultades, las circunstancias difíciles, pues han sido escuelas en nuestra vida, donde yo me he atrevido a decirle a las personas que sufren porque no saben cómo salir de las drogas, yo me he atrevido a decirles, tú tienes una experiencia vivida que otras personas nunca en su vida se atrevieron a hacer. Y hablando referente a la droga y todo lo que se produce, que hoy he conocido, todo lo que se produce neuronalmente, o sea, te permite accesar a momentos espirituales que una persona que nunca en su vida lo usó, que nosotros lo vivimos hoy en día a través del Espíritu Santo. Pero son rutas neuronales que una persona adicta ya tiene abiertas, y que cuando conoce al Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo se vuelve su droga, o sea, esas rutas ya están avanzadas, y por eso el postrer día en una persona adicta pasa a ser mucho mejor que lo que se vivió en el pasado. ¿Qué pasó con la prostituta cuando le decían, tenían la piedra para apedrearla? El que esté libre de pecado. ¿Por qué se baja Jesús? ¿Por qué no se quedó de pie? ¿Por qué se baja Jesús? Porque hace que neurológicamente bajen todos ellos la mirada. Y cuando bajan la mirada, te conecta con todo lo que tú viviste en el pasado, porque difícilmente con tus ojos levantados hacia los cielos puedes conectar con las cuestiones trágicas. Pero por eso se baja él y neurológicamente pasa algo en ellos. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Los conectó. En pocas palabras les dijo, ninguno de ustedes es limpio como para poder arrojar esa piedra. El único que lo podría hacer soy yo, y yo no lo voy a hacer. Entonces todo esto, y luego se volvió una mujer que si ustedes revisan la historia de la Biblia, fue la primer mujer que la miró, o que miró entrando al sepulcro donde la tumba estaba vacía. O sea, no fue ni siquiera uno de los discípulos, hombres, masculinos. Fue una mujer.
Y hay otros misterios, ¿verdad? Por aquí. Pero bueno, Pastora Blanquita, ¿quiere decirnos algo para terminar? Sí, sí, bueno, al respecto de lo que mencionó también la pastora Laura y usted ahorita, realmente el ser humano no, cuando no conoce a Dios y sabe de que alguien, bueno, ya le pertenece a Cristo y su vida es otra y todo, no aceptan esa parte de que cómo Dios lo perdonó, ¿verdad? No aceptan Eso, el perdón de eso. Dios y el llamado de Dios que es al enfermo y no al sano, ¿verdad? Tiene que y, sufrir lo que y hizo. lo que el Señor puede hacer, ¿no? En el ser humano, pero toda esa parte anterior, o sea, la vida de pecado que vivimos, no la comprenden, de lo que comentó, bueno, si la situación esa fue siendo pastor, ¿verdad? Bueno, ese ya es otro tema, pero si eso fue antes del llamado del Señor, pues el ser humano no asimila el perdón de Dios, el amor de Dios. Inclusive me recordé por qué se los decía, porque cuando nosotros iniciamos el ministerio pastoral, entonces yo comencé, inclusive escribí un libro en aquel entonces, por ahí como en el 2010, que el libro se tituló El matrimonio en peligro de extinción. Y me dediqué, o sea, nosotros nos casamos con mi esposa, me parece que fue en el 2009, nos casamos con ella en junio. Y en el 2011 andábamos nosotros, yo ya andaba dando talleres para matrimonios y que no, que mira, que hay que hacerle de esta manera y de esta otra forma. Y una vez me paró un pastor y me dijo, no voy a entrar a lo que vas a enseñar. Y me dijo, porque tú eres divorciado, me dijo. Ajá, Y, o sea, ¿cómo un divorciado nos va a estar enseñando acerca del matrimonio, dijo? sí. Y yo le dije ahí al compañero, ¿verdad? Con todo respeto. Le digo, pastor, ¿cuánto tiene de casado? No, pues yo ya tengo 38 años, me dijo, de casado. Y con la misma mujer y nunca divorciado. ¿Ok? ¿Y cuántos talleres de matrimonio ha dado a la iglesia? Pues no. Callado, callado. O sea, o sea, Ujú, cómo enseñar a la iglesia, a la congregación que atienda la parte matrimonial, la parte sexual, la parte de la intimidad, la parte o sea, pues si a mí me preguntan las características que lleva a un matrimonio a la separación, o sea, se las sé decir. No solamente tengo un conocimiento teórico, o sea, me decía mi pastor, dices que tú tienes un diplomado en práctica y en conocimiento del divorcio, me decía. Entonces, cuando enfrentamos a un matrimonio que está en ese problema de separación, podemos conectar con ellos porque sabemos lo que pasa, sabemos lo que sienten, sabemos lo que viven, porque al final de cuentas son muchas cosas similares en cuestión de sentir, de emociones. Y eso pues nos ayuda mucho hoy en día para poder acompañar a las personas. Pero no sé si la pastora Angélica quiere decir algo para finalizar, ¿no? Muy bien, pues gracias, Dios les bendiga. Esto pues fue el ateísmo, el agnosticismo y pues ahorita en un rato más les cargo la lectura de la siguiente semana y pues vamos a seguir sería nuestro tercer resumen, ya casi acercándonos al siguiente ensayo. Que tengan una feliz noche y un bonito descanso. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones. Gracias. sí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un Gracias abrazo. también para ustedes. Bendiciones.